Hola, sean todos bienvenidos. Hola, soy la madre de una hija de 3 años. Mi esposo y yo estamos ocupados con el trabajo, así que nuestras madres se turnan para cuidar de nuestra hija hasta que salgo del trabajo. Ella muestra preferencia por la casa de mi suegra en lugar de la de mi madre. Ambas abuelas tienen un gran afecto por mi hija, pero ella tiene una razón específica para su elección. Esto se debe a la presencia de una prima que es hija de mi cuñada. Mi sobrina, que tiene 9 años, es madura y responsable para su edad, además de ser muy educada con nosotros, cuidando bien de mi hija. A pesar de la tierna edad de mi hija, que a veces puede ser un poco difícil, mi sobrina nunca se queja y la trata con cariño. Durante las vacaciones, mi sobrina asume la responsabilidad de cuidar de mi hija mientras nosotros preparamos las comidas, brindándome comodidad cuando estoy en casa de mis suegros. Tengo el deseo de que mi hija crezca feliz, pero al mismo tiempo, siento compasión por mi sobrina, que parece ser más madura de lo que su edad sugiere. Mi cuñada, madre soltera de mi sobrina, comparte este sentimiento en algunas ocasiones, especialmente cuando nos reunimos para beber después de que los niños ya han dormido. Durante esos momentos, expresa preocupación por la situación de Lilian, mencionando que debería ser solo una niña, pero nunca ha tenido la oportunidad de serlo. Lilian, mi sobrina, no tiene padre, y Sandra, mi cuñada, enfrenta la responsabilidad de criar a su hija sola. Conocí a Sandra cuando era una joven estudiante universitaria a los 22 años, la misma edad que mi esposo y yo teníamos en ese momento. Nos conocimos en el entorno laboral y desde entonces hemos trabajado juntos en la misma empresa. Sandra siempre ha demostrado ser una persona amable, sonriente y atenta, dedicando su dinero a sus padres y amigos, incluso en una etapa de la vida en la que las personas suelen centrarse en sí mismas. Incluso antes de casarme con mi esposo, ya formaba parte de la familia como nuera, y como trabajábamos juntos, ocasionalmente cenábamos en la casa de sus padres. Mantuve en secreto de mi esposo, proporcionándole una mesada a Sandra, además de comprarle ropa y zapatos. Esto resultó ser una elección valiosa con el tiempo. Mi esposo y yo salimos durante 3 años sin enfrentar conflictos con mis suegros, que siempre fueron receptivos. Pocos meses antes de la boda, visitamos la casa de los padres de él, donde noté una atmósfera diferente. Había utensilios en la mesa sin comida, una olla en la estufa con el gas apagado y mi cuñada estaba de rodillas en la sala, con la cabeza baja. En ese momento, mi cuñada Sandra ya había terminado la universidad y estaba empleada en una empresa. Su presencia en esa situación me sorprendió, llevando a mi esposo a cuestionar inmediatamente a nuestros padres sobre lo que estaba sucediendo. Mi suegro, visiblemente afectado, expresó la necesidad de tomarse un tiempo para sí mismo y se fue, mientras que mi suegra se derrumbó en lágrimas. Intenté reconfortarla, mientras que mi esposo se dirigió a Sandra en busca de explicaciones. Sandra, con el rostro enrojecido e hinchado por las lágrimas, miró hacia arriba, incapaz de verbalizar lo que estaba ocurriendo. Mi suegra, entonces, pronunció una palabra que aclaró la situación: embarazada. La revelación nos dejó atónitos, ya que ni siquiera teníamos conocimiento de su relación. En ese momento, mi esposo y yo permanecimos sin reacción, mirando a Sandra. Pronto, mi esposo recuperó la compostura emocional y afirmó que, aunque sorprendido, no veía eso como algo malo. Propuso ponerse en contacto con el padre del bebé para discutir la situación. Sin embargo, Sandra lloró aún más, revelando que su novio deseaba que interrumpiera el embarazo. Esto generó indignación inmediata en mi esposo y en mí. Consideramos que, a pesar de ser adultos responsables de la concepción del bebé, él solo quería contribuir financieramente sin asumir ninguna responsabilidad parental. Ante la situación, mi esposo exigió el número del novio para contactarlo de inmediato. Al llamar, expresó su indignación, argumentando que no era aceptable simplemente pagar por una vida. Destacó la responsabilidad compartida en el embarazo de la preciosa hermana e instó al novio a asumir sus responsabilidades. Cuando mi esposo elevó la voz, la persona simplemente cortó la llamada.
Los días tumultuosos pasaron, y una cantidad significativa de dinero fue depositada en la cuenta bancaria de Sandra, superando con creces lo necesario para la cirugía. Al consultar a un obstetra, Sandra, visiblemente emocionada, reveló haber escuchado los latidos del corazón del bebé y expresó su incapacidad para seguir con el procedimiento. Presenciar su angustia fue verdaderamente doloroso. Finalmente, se encontró una vez más frente a los padres y la ley, suplicando de rodillas. Sandra se comprometió a trabajar arduamente para criar al bebé por sí sola, buscando el apoyo y las bendiciones de los suegros. Conmovidos por las lágrimas y súplicas de su hija menor, los suegros accedieron a seguir con el embarazo. Esto resultó en el aplazamiento de nuestra boda durante varios meses, hasta que Sandra logró estabilidad emocional. Enfrentó los desafíos del embarazo sola y, finalmente, dio a luz. Ante la actitud irresponsable del padre del bebé, que intentó comprar su vida, Sandra decidió ocultar la verdad en caso de que él preguntara. Sus decisiones fueron respaldadas, y cumplió la promesa de trabajar incansablemente. Se recuperó rápidamente y regresó al trabajo en menos de 100 días después del parto. La suegra desempeñaba un papel crucial en el cuidado del bebé durante el horario de trabajo de Sandra, mientras ésta asumía la responsabilidad después del trabajo. Siempre que era posible, yo también ofrecía mi ayuda. Curiosa sobre el padre del bebé, realicé investigaciones discretas, consultando a los amigos de Sandra, pero sin éxito. Mi esposo expresó su determinación de nunca perdonar al padre ausente. Un día, al recoger a mi hija en casa de mis padres, recibí una llamada urgente de la suegra. Intrigada y preocupada, pedí a mi madre que cuidara de mi hija por un tiempo más antes de dirigirme a la casa de los suegros. Al llegar, encontré a la suegra visiblemente agitada. Pregunté sobre lo sucedido, y ella tomó mis manos, revelando que un abogado que representaba al supuesto padre de Lilian había aparecido. Sorprendida, grité incrédula. La suegra intentó explicar la situación, compartiendo que un hombre de traje afirmó ser el abogado del señor alguien, mencionando a Lilian como cliente. Parecía haber sido enviado por alguien que los conocía. Sin embargo, sorprendentemente, el abogado mencionó la necesidad de ejecutar el testamento de sus clientes y solicitó la visita de Sandra y Lilian a su oficina próximamente. También me entregó su tarjeta de visita, donde el nombre del abogado estaba acompañado por el nombre del bufete de abogados. Decidí compartir esto con Rafael, mi esposo, pero le pedí a María, mi suegra, que no mencionara nada a Sandra por el momento, asegurándome de que Lilian tampoco se enterara. Ella estuvo de acuerdo y me pidió que le informara tan pronto como tuviera más información. Luego, recogí a mi hija en casa de mi madre y regresé a casa. Esperé la llegada de mi esposo para contarle todo lo que había escuchado de mi suegra. Su reacción inicial fue similar a la mía. La sorpresa era comprensible, considerando que quien nos visitó fue el abogado, no el padre de Lilian. Se cuestionó por qué el propio padre no había venido y trató de entender la situación. Surgió la duda de si debíamos informarle a Sandra al respecto, ya que recordar a este hombre no traería beneficios. Después de días de reflexión, decidimos que la decisión debería ser de Sandra y, por lo tanto, optamos por contarle. Sandra quedó sorprendida, como era de esperar. ¿Solo vino el abogado?, preguntó. Le informé que sí, solo el abogado estuvo presente. Aceptó la situación con serenidad. Algunos días después, fuimos a encontrarnos con el abogado. Sandra preguntó si él representaba a Pedro, y la respuesta fue afirmativa, utilizando el término «era» en lugar de «es», indicando que Pedro Romano ya no estaba vivo. Este detalle alertó a Sandra sobre algo incorrecto, y agarró mi mano con fuerza. Curiosa sobre por qué nos estaban buscando, el abogado presentó un sobre, advirtiendo que el contenido podría ser impactante. Al abrir el sobre, Sandra y yo descubrimos que Pedro Romano había fallecido algunos meses antes. Dejó un testamento, transfiriendo todos sus bienes a Sandra y Lilian, incluso cambiando la propiedad de su apartamento a nombre de ellas. Sandra, tratando de asimilar la información,
temblaba ligeramente. El abogado, con compasión, sacó una carta del sobre. Era una carta larga. Mientras Sandra la leía, lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, y terminó enterrando el rostro en las manos, sollozando. Cuando le pregunté si estaba bien, ella preguntó, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cómo debo vivir ahora? Y continuó llorando. Tomé la carta de sus manos y comencé a leer. El contenido revelaba historias sorprendentes y una revelación desgarradora. Pedro Romano confesó que, cuando terminó con Sandra, sus padres le ofrecieron una suma considerable de dinero, alentándolo a renunciar a ella y al bebé para heredar la empresa. Desde que éramos jóvenes, pensé que sería más apropiado darle ese dinero y permitirle seguir con su vida. Opté por aceptar el acuerdo, cesando todo contacto. Sin embargo, después de un año, me sorprendió enterarme sobre el nacimiento de nuestro bebé, una noticia que partió mi corazón. Deseé ir hasta ti de inmediato, pero las circunstancias no lo permitían. Me comprometí a trabajar arduamente y pedir perdón tan pronto como me estabilizara en la empresa. Sin embargo, la vida es impredecible, y me enfrenté a un diagnóstico de cáncer. Los médicos pronosticaban solo un año más de vida, pero, sorprendentemente, he resistido durante años. Ansiaba encontrarte a ti y a nuestra hija en buena salud, pero el tiempo parece escaso. Mi mente oscila. Sandra, sé que este dinero puede considerarse sucio, pero es todo lo que puedo ofrecer. Agradezco que cuides de nuestra hija. De vez en cuando, mi amigo enviaba fotos de Lilian, que era increíblemente hermosa, aunque no tanto como tú, Sandra, que significas todo para mí, y aún lo haces. Mi único arrepentimiento es no haber podido protegerlas a ustedes, ni siquiera ahora. Pido disculpas. Por favor, dile a Lilian que su padre la ama. Te amo, Sandra. Después de leer la carta, Sandra, decidida, se negó a aceptar el dinero, cuestionando cómo podría hacerlo, y lloró intensamente. Inmediatamente, llamé a mi esposo, quien se unió a nosotros, también incapaz de encontrar palabras ante la situación. La noticia también conmocionó a mis suegros. Sandra estuvo enferma por un tiempo, pasando días en la cama llorando. Al informar al abogado sobre su decisión de no aceptar el dinero, una visita inesperada cambió su perspectiva. Los abuelos de Lilian, padres del difunto Pedro, se pusieron en contacto a través del abogado y fueron a conocerla. Al verla, se arrodillaron, admitiendo que se precipitaron al presionar a Pedro para que se relacionara con una chica de una familia adinerada, lamentando los resultados. La madre de Pedro expresó tristeza por las consecuencias e imploró a Sandra que aceptara lo que Pedro dejó para ella, argumentando que lo merecía. Sandra, después de una larga conversación con ellos, aceptó la herencia, manteniendo en secreto la información de Lilian. Planea contarle a su hija cuando esté en la escuela secundaria. Sandra visita el cementerio de Pedro ocasionalmente, donde encontré una foto de ellos de la universidad. Sonriendo y llorando, parece profundamente conmovida por la imagen. Sandra afirma que seguirá viviendo intensamente por su hija, siendo la única madre que Lilian tiene. Mi cuñada, vulnerable pero resiliente, se esfuerza por encontrar la alegría en la vida, centrándose en el bienestar de su hija. Espero que continúe recorriendo un camino de felicidad. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.